Hoy traemos de nuevo a un receptor. Xavier Restrepo es un jugador que ha tenido muchísima atención por parte de New England. Entrevista en la Combine. Yo creo que vamos a tener también una visita top 30. No sabemos, pero probablemente también tuvieron algún tipo de contacto en la Senior Bowl, donde Xavier Restrepo también estuvo. Y creo que puede ser, ahora os lo voy a contar, un perfil muy de esos, ¿no? Que antes nos saltaban como perfil de New England sí o sí. Os lo voy a ir contando. Xavier Restrepo es un receptor que yo creo que está ligado con New England, aparte de probablemente por su personalidad y su dureza cuando lo veis jugar en el campo, un perfil que estoy convencido que le va a gustar a Braver porque es ese tipo de jugador que llama la atención a McDaniels o que habría llamado la atención de Belichick, ¿no? Por su inteligencia, por su dureza, ese receptor tan parecido a Edelman, ¿no? O a Mendola, ese tipo de receptores del que estamos hablando, ¿no? Con Xavier Restrepo. El perfil os lo voy a ir explicando y luego si queréis al final damos un poco las pinceladas, ¿no? De esa unión con New England. Es un jugador 5'10, 1,77, sin embargo ya tiene un peso considerable, está por encima de los 90 kilos y es senior de 5 años. Ha estado 5 años con prácticamente solamente dos como titular así importantes y de gran producción, ¿no? Emerge al final prácticamente de su tercer año. Los dos primeros no hace más que, bueno, pues colaboraciones esporádicas, ¿no? en el equipo. Así que entrará en la NFL con 23 años. Es un jugador que ha estado invitado a la Senior Bowl, como os he dicho, senior, de 5 años en Miami, 51 partidos a sus espaldas, la gran mayoría de ellos como titular los dos últimos años y algún partido en su tercer año. Sin embargo, emerge en estos 2 años como un receptor con 2 temporadas consecutivas de más de 1000 yardas. 200 recepciones en total, casi 3000 yardas y 21 touchdowns. Es un jugador tremendamente productivo. Desde el slot se ha convertido prácticamente en el mejor arma, ¿no? de Cam Ward, que saldrá de los primeros, ¿no? Ahí arriba. Y hay que ponerlo también eso en contexto, ¿no? Que podría ser un target que quisieran unir con Cam Ward. Es un perfil, como os decía, que se ha hecho su puesto viniendo desde atrás y se lo ha hecho sin tener tampoco unas condiciones físicas excepcionales. Por tamaño y por rapidez no es superior al resto de receptores, lo ha conseguido todo basándose en route running, lo ha conseguido todo basándose en esa inteligencia. Tiene un control del cuerpo excepcional, yo le he visto hacer recepciones espectaculares, corrigiendo muchas veces balones que no estaban en posición o incluso balones tocados. Así que ya no solo en cuanto a la recepción, sino también incluso cómo corre las rutas es capaz de girar y de engañar, aunque no sea un super route runner pulidísimo, ¿no? Que baja al centro de gravedad y que te hace unos cortes súper explosivos, es capaz, ¿no? De aprovechar y de manipular al cornerback de una manera tremendamente eficiente, básicamente por su control, ¿no? de cada movimiento y su control de cómo está el juego, ¿no? Muchas veces gana más por inteligencia y por IQ y por maneras en las que vende los movimientos que realmente porque sea tremendamente explosivo en los cortes o rápido, ¿no? en sus yardas. Por lo tanto, es un tipo de receptor muy similar a lo que os he dicho, ¿no? Que podíamos haber visto en un Hunter Renfro, en un Edelman, en una Mendola. Es este tipo de jugador que vas a tener que poner por dentro, que te va a ganar separación muy muy rápidamente, aunque no va a ser luego un jugador explosivo que puedas usar en los tres niveles y que evidentemente sí que tiene un árbol de rutas tremendamente amplio en cuanto a que sabe correr las rutas, aunque no sea excepcional en ello, pero sí que te puede hacer cualquier tipo de ruta. Te va a jugar en los tres niveles, aunque yo tengo mis dudas que con esa velocidad, que no es realmente muy rápido, te pueda atacar en el tercer nivel, aunque bueno, luego lo vimos, ¿no? Sobre todo con Edelman, que al final de su carrera sí que lo usaban también, ¿no? Para sacar petróleo, ¿no? En profundo. Es muy, muy inteligente, ya os he dicho, ¿no? Buscando la zona limpia contra las defensas en zona, rivales.
y es un jugador muy muy físico, o sea, no va a eludirte el contacto, no va a tener ningún problema en esas recepciones frente al tráfico y te va a aguantar el balón, tiene muy buenas manos y como os he dicho, yo creo que es lo que llama la atención y incluso si veis el perfil en nfl.com, lo que lo comparan es con un jugador del que se habría enamorado Belichick, ¿no? Un scout pone de la NFC. Es un jugador de estos que cuando salió Hunter Renfrow dijimos, ¿no? Es un jugador que nos va a funcionar. Es un jugador que va a tener un suelo muy muy simple, muy muy alto. Sabes lo que te va a dar. No saben, yo no tengo claro si te va a tener ese techo como para darte temporadas de 1000 yardas, luego como puso encima de la mesa al final, ¿no? Hunter Renfrow o incluso Edelman, pero sí que es un jugador que te va a producir, ¿no? Desde el slot te va a dar ese tipo de juego que os estoy hablando, ¿no? Corre tremendamente bien también todas esas rutas opcionales, ¿no? En la que vende un poco en profundo y dependiendo del leverage del cornerback le engaña, ¿no? Para cortar a uno u otro lado. Por eso digo que creo que es un jugador que cuando haya visto McDaniels le va a encajar y le va a encajar muchísimo. ¿Qué es lo que al final no te va a poder aportar o que habría incluso que mejorar? Yo creo que solo en la NFL va a estar posibilitado de salir desde el slot, con lo cual ese límite de estar compitiendo contra cornerbacks mucho más físicos, mucho más duros, mucho más en press, creo que le va a priori a limitar y a poner ciertos problemas, aunque creo que la capacidad que ha tenido Miami, ¿no? Que también ha mostrado de ir moviéndole en promotions, de ir cambiándole, incluso salir desde backfield, creo que le ha mejorado muchísimo, ¿no? Y le ha puesto, yo creo, una facilidad en ese aspecto, pero lo quiero ver cómo eso se proyecta en la NFL. Es el único interrogante, yo creo, que me puede poner en la carrera a largo plazo, ¿no? De Restrepo. Y luego, bueno, básicamente son puntos que vienen limitados un poco por su físico, ¿no? No es un tío tremendamente grande ni tremendamente amplio, de mucha envergadura, con lo cual se le ve, ¿no? En el radio de catch y se le ve también cuando tiene catch bajo presiones, cuando tiene al cornerback encima, evidentemente no es un tipo tan productivo, es un tipo de los que te va a ganar separación y que va a estar siempre abierto en esa zona corta o intermedia, ¿no? Normalmente entre los números, es ese tipo de jugador. Como os decía, yo creo que va a salir en tercera, cuarta ronda porque hay muchísimos receptores y este receptor es muy muy específico para tenerlo como receptor del slot. Lo comparan con Hunter Renfrow, con Khalil Shakir, con ese tipo de jugadores que básicamente van a producirte sin tener que ser tremendamente explosivos, sin tener que ser tremendamente verticales ni esa rapidez en vertical, pero sí que vas a tener, ¿no? Esos 5 o 10 catches, ¿no? Cada partido en el que te va a asegurar un primer down, en el que te va a producir, ¿no? Con yardas after catch, porque va a conseguir, ¿no? Es tremendamente inteligente también, no sé si lo he dicho antes, pero bueno, lo repito, es tremendamente también inteligente, ¿no? En cuanto a buscar los espacios una vez tiene el balón en las manos, ¿no? Y conseguir esas yardas after catch por elusividad y por inteligencia. Ese parecido con Hunter Renfrow, con Khalil Shakir, con este tipo de jugadores, tiene un pero para New England. O sea, entiendo que New England esté mirándolo, entiendo que pegue, que cuadre, que sea un perfil que probablemente enamore a McDaniels. El punto es que yo creo que entraría en confrontación con Demario Douglas, sinceramente, ¿no? O sea, que depende un poquito de qué queramos hacer con Demario Douglas a largo plazo. Demario Douglas entra en su tercer año, este segundo, por el uso, yo creo que ha tenido el ataque, ha tenido una limitación en cuanto a sus targets, pero bueno, tuvo un primer año bastante prometedor y por ahí entra un poco la opción, ¿no? Yo creo que a McDaniels le gusta más este tipo de perfiles que a lo mejor el de Mario Douglas y por ahí puede estar el tema, ¿no? Yo creo que McDaniels está intentando convencer ahora mismo a Bravel de que este jugador es el jugador que necesitamos y es el jugador que te va a dar un poco
esa salida fácil, esa capacidad, ¿no? De trabajar otra vez de nuevo la zona corta, ¿no? Y conjuntamente con el juego de carrera empezar un poquito a abrir las defensas, ¿no? Esas zonas cortas, ese juego entre los linebackers o a sus espaldas, ese juego de carrera a priori es el que yo creo que viene como clave, ¿no? Para poder atacar también a estas zonas, ¿no? Estas cover 3, cover 4 que están imperando ahora en la NFL. Así que creo que Xavier Restrepo puede ser realmente un target. En New England se nos escapó al principio de cuarta Hunter Renfrow, por ejemplo, con lo cual tengo mis dudas, ¿no? Si una tercera, aunque sea la tercera baja, creo que es demasiado pronto, pero bueno, vamos a ver, puede que haya 12, 13 por ahí, ¿no? Una docena al menos de receptores que deberían salir antes que Restrepo, y no sé si hasta el pick, ya os digo, 90 y tantos, ¿no? Que será el que elijamos en esa cuarta ronda, prácticamente alrededor del 100, si realmente Restrepo puede estar todavía disponible. Ya os digo, es un lujo que mejora una posición que a priori tienes cubierta, pero creo que dependerá muchísimo de las manos y del esquema de McDaniels en cuanto a decidir si probablemente tenga mucho más mejora con Restrepo de la que tiene con Demario Douglas, y que por lo tanto vale la pena, ¿no? Invertir una cuarta ronda. Yo tengo mis dudas, ¿no? Con lo de tercera. Creo que se pueden seleccionar otro tipo de receptores, pero bueno, ahí ya es cuestión de gustos. Sí que es un perfil que me gusta, que me encantaría que estuviera en New England. Es más un tema de coste-beneficio, ¿vale? Coste-beneficio y cuánto vas a tener que invertir en él. Pero creo que es un perfil que va a producir, que tiene un suelo ya muy asentado y que vas a saber lo que tienes cuando lo draftes, y que nos va a aportar muchísimo, ¿no? En cierto tipo de juego corto que el año pasado Drake May no fue capaz, o el esquema de Van Pelt no fue capaz de desarrollar, ¿no? Con Demario Douglas, y que creo que fue primordial, ¿no? En la manera en la que New England jugó, ¿no? Con Tom Brady prácticamente bajo las órdenes de McDaniels, ¿no? Cuando vuelve, creo que es en 2010, 2011, por ahí. Con lo cual, es un perfil que quiero, pero depende del dónde, ¿vale? Si ahora me dijerais que tenemos que gastarnos un pick de tercera, me dolería más. Pero bueno, hay que mantenerlo, digamos, en el radar, porque creo que puede ser un perfil interesante, y que seguro, que ya os digo, que McDaniels y probablemente Braven estarán muy de acuerdo en draftear por diferentes motivos, aunque sean comparables, ¿no? En el fin y al cabo, que es ese perfil de jugador tan duro, ¿no? Y tan, bueno, de confianza, ¿no? Como lo fue, ya os digo, ¿no? El hermano Hunter Renfrow, que llegó a estar y jugar con McDaniels en Raiders. Venga, chicos, hasta el siguiente.